yo primero quiero mencionarles, mostrarles algunas cifras sobre el abandono escolar y al final me gustaría hacer algunas reflexiones que tienen que ver con esto de la pedagogía de lo cotidiano y de lo que hablaba la maestra Almadelia, un poquito platicarles acerca de por qué salió este artículo. Es parte de mi tesis de doctorado, estoy en el penúltimo semestre del doctorado en educación en la UPAEP, y el tema de mi tesis es trayectoria educativa de jóvenes con rezago. Entonces son jóvenes que en secundaria tuvieron que salir y posteriormente la SEP en Puebla hizo un programa express que se llama Yo sí tengo secundaria, y por un examen en línea, si lo aprobaban con 6, les daba la SEP el certificado de secundaria, aún sin cursarla completa. O sea, había jóvenes que habían cursado un mes de secundaria, o sea, un bimestre, y por alguna razón salieron, y al obtener el certificado decidieron ingresar a bachillerato, ¿no? Y entonces estas entrevistas son de jóvenes que están en este tema, pero ya están en bachillerato. Y por eso salió el tema de abandono. O sea, traigo como la parte cuantitativa, pero hay algo detrás de las cifras, ¿no? Y bueno, este es un primer contexto donde hago un estudio, un análisis más bien, de 3 décadas, del 80 hasta el 2010, ¿no? Esperando como que este nuevo censo, ¿no? Entonces, estas cifras son de 1980 al 2010, donde nos dice el último ciclo escolar, como presentarles el último dato, ¿no? Es el índice del abandono en media superior es del 12.8%, ¿no? Una media nacional. Cuando en 1980 a 1981 el índice era de 10.8. Eso quiere decir que en unos 30 años, o sea, en 3 décadas, solo ha aumentado el abandono escolar en un 2%. Y bueno, pues yo les preguntaría como si lo vemos creíble, ¿no? En 2018, 3 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años no estudia, esto nos dice Van Hoff, y el 30% de los que ingresan a media superior no logra terminar en el tiempo esperado, o sea, tienen algún tipo de rezago, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se entiende por abandono escolar? Y aquí me gustaría como leer esta parte donde dice que el abandono escolar pues ha recibido o recibe muchos nombres como retiro escolar, desescolarización, fracaso o desgaste escolar, según Pernaut, desenganche, según Rubinger, desenganche progresivo, según González, descuelgue, según Glassman, entre otros, ¿no? Y este término de abandono escolar, pues no solamente alude a la ausencia definitiva del centro escolar por parte del alumno sin haber finalizado la etapa educativa que esté cursando, puesto que detrás de este fenómeno existen múltiples causas, entre la edad, género, nivel socioeconómico, nivel de capacidad, estructura familiar, etnia, asumir responsabilidades a temprana edad, falta de interés por los estudios, problemas de desempeño escolar, problemas de comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? que hemos como estudiado mucho. Hay muchos autores que hablan de abandono escolar y es un tema inacabable. Abordaje del abandono escolar pues no es como deserción, ¿no? Que viene del término más militar de desertar. O sea, si se acuerdan cuando salía alguien del ejército les grababan una D, incluso hay películas, ¿no? que como vacas, ¿no? les ponían una D y que si alguien se lo encontraba lo mataban. O sea, desertar era lo peor. Entonces de ahí viene el tema de deserción escolar, pero es un abordaje desde tú no pudiste, tú alumno tienes la culpa, tú, ¿no? Ese tema de fracasado, ¿no? Y entonces en este tema a mí no me gustaba, o no lo adopté en el tema de la tesis porque la culpa pues solamente parece ser del estudiante. Y en este concepto pues me gusta porque es un proceso acumulado y progresivo de desenganche y desvinculación ocasionado por una serie de desencuentros con la escuela. O sea, ¿qué pasa? Así como ya estoy harta, ya se me acumuló, ¿no? Es como Estoy Express, y en el que la escuela y yo pues no hacemos punch o crunch, como le dicen, ¿no? Así, match, no hacemos match, ¿no? Entonces, la siguiente, gracias. ¿Por qué ocurre el abandono? Pues precisamente entre todas las causas, ¿no? Un poco hacia el sujeto, porque es un poquito el tema de mi tesis, es un análisis de la subjetividad y tiene que ver mucho con lo que decía ahorita la maestra Almadelia y lo que preguntaba el joven, de a lo mejor cómo en la práctica una pedagogía cotidiana. Pues es muy simple, ¿no? Porque esto es de los significados. Y entonces yo puedo decir, tener ahorita en este auditorio, yo decir, ¿saben qué? Pues la verdad es que no sé qué hacen aquí, ¿no? Y entonces habrá alguien que lo tome, ¿no? O sea, para nada no me hizo, no me lo
interioricé, no me hizo daño. Como hay alguien que pudiera decir, no, bueno, o sea, sí es cierto, ¿qué hago aquí? Soy un fracaso. Todos significamos diferente, porque somos personas diferentes, o sea, únicas y irrepetibles, que tiene que ver mucho con esta pedagogía. Entonces, lo que diga el maestro, cada uno de nuestros alumnos lo va a significar, lo va a interiorizar de manera diferente. Y eso tiene que ver mucho con la parte de la familia. Bueno, más al ratito a ver si podemos comentar esto. O sea, entonces, ¿por qué ocurre el abandono? No precisamente es culpa del alumno, ni porque no tenga la capacidad, ni porque no desayune. Sí tiene que ver, sí influye, pero no es eso. Lo que pasa más son las experiencias y necesidades de los intereses del alumnado, no, como dice, que estos experimentan subjetivamente, ¿no? No corresponden a las necesidades que percibe la institución. O sea, la institución planeamos y los planes de programa, los planes de estudio, perdón, y los consejos dicen, ¿sabes qué? Es que los chavos necesitan esto, necesitan más horas de psicología. Y entonces, ¿ya les preguntaste si necesitan eso? ¿No? Entonces, ¿cómo sabes que lo necesitan? No, ¿sabes qué? Este tema, ¿no? en mi planificación didáctica, no, este tema va a estar buenísimo, les voy a poner esta película de Joker, no sé. Y tú le dices, oye, ¿y sabes si a tus alumnos sí les gustó de Joker o igual y prefieren ver otra película, ¿no? La fábrica de chocolate. O sea, no lo sé. Es como, ¿quién? O sea, das una clase y les preguntaste qué les gusta, qué intereses tienen. Tú das por hecho que están interesados, que les gusta el chocolate y resulta que en esa clase son alérgicos al chocolate, ¿no? Y a lo mejor te funcionó muy bien en el grupo A, pero en el grupo B no. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿No? Y entra la frustración, porque todos somos diferentes. Entonces la escuela piensa que necesitamos algo, pero en realidad nunca les estamos preguntando a ustedes, ¿no? A los alumnos, si qué es lo que necesitan. Entonces, esta se da, el abandono escolar. No corresponde, ¿no? Lo que tú me estás dando con lo que yo quiero o necesito. La fuerza de influencia de los grupos de pares y el encuentro con amistades inadecuadas. En el estudio, ¿no? que estoy haciendo igual, muchísimos, mi amigo se salió, ¿no? de la escuela y entonces me dijo, ¿qué haces ahí? Ya no estudies, mira que la escuela no nos da lo que queremos, que normalmente es dinero, y se salen por la influencia de los pares. Y la otra es el aburrimiento provocado por los contenidos curriculares que carecen de interés, ¿no? Esto lo dice Prieto, o sea, creo que la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipo de abandono miden las estadísticas? Pues el chavo que no va, el chavo que no está inscrito, ¿no? que no se reinscribió, hay un abandono temporal, ¿no? Se me salgo un ratito de la escuela y vuelvo a regresar, estudia también en otra, o se fue, ¿no? Y estudia en otra entidad, o se fue al extranjero, o sea, la cifra del abandono en estadística, y ustedes, si alguien conoce como alumnos, ¿no? Pero los profesores tenemos una estadística, el 911, la hojita famosa que da CEP, y entonces al final de cada ciclo escolar tienes que poner eficiencia, deserción, o sea, porque el sistema educativo lo pone así, no pone abandono escolar, es deserción, y entonces ya no vino a esta escuela, pero tú no sabes si se fue a la de la vuelta. O sea, es que, o como me pasó, ¿no? Yo estaba en la UNAM y deserté para la UNAM, pero no, yo me fui a continuar mi carrera a Puebla. Pero para la UNAM soy una cifra de una desertora, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de abandono es? No se puede aseverar que se trató realmente de una situación de abandono escolar, ¿no? Y la siguiente es una propuesta de de cómo sacar estas cifras entre el comparativo de la eficiencia terminal y la deserción. La eficiencia terminal, bueno, como la mayoría sabe, es un indicador que brinda una estimación de la proporción de una generación escolar que egresa del nivel educativo en un tiempo normativo. O sea, es decir, quién terminó en tiempo y forma, ¿no? Del primer día de clases hasta el último. Bueno. Y el abandono, en el caso lo puse aquí como el indicador de deserción, porque para el sistema educativo es deserción, pretende calcular la proporción de la matrícula de un nivel educativo que no habiendo terminado dicho nivel no se inscribe, o sea, no terminó segundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se reinscribió. Da por hecho que los reinscritos, ¿no? son los que no pasaron. O sea, si yo voy en segundo y me reinscribo a segundo, pues da por hecho que no pasé, ¿no? Y la otra es ¿cómo se llama? El hecho, ¿no? Se supone que los alumnos que se reinscriben en un ciclo provienen totalmente de los que no terminaron el ciclo previo, cuando en realidad
hay personas que llegan, ¿no? Esto mide una cohorte, o sea, de una generación, pero yo creo que aquí les ha de pasar, o en cualquier escuela. O sea, entramos una generación, pero en ese inter se va sumando más personas que llegan de migrantes, ¿no? O por ejemplo, de Puebla se pasó a Guadalajara y entró a segundo de secundaria. Entonces no pertenece a esa cohorte, pero pertenece y está presente en las estadísticas, ¿no? Y entonces de ahí entonces se muestra que el abandono no es una cifra real porque van sumando a los que van llegando, ¿no? Igual la eficiencia no es una cifra real porque no son de esa misma cohorte, van llegando más y entonces terminan más. A veces la eficiencia, hay valores dan más de 100, o sea, hay veces que dice eficiencia termina al 120 y dices, ¿cómo? Pues sí, claro, porque se inscribieron 100, pero llegaron 20 más y todos terminaron. La siguiente, por favor. Los indicadores de eficiencia terminal. Bueno, esta es una tabla donde de 1980 hasta el 2010 muestra la eficiencia terminal, que es cuántos ingresaron, la matrícula, por ejemplo, nos vamos a 2010, que son 4.187.528, ¿no? Alumnos. Esa es la eficiencia de 62.2%. La siguiente. Entonces, las cifras del abandono escolar, según para 2010, ¿no? Es del 14, de esa misma matrícula, hubo un abandono de 14.9%, o sea, son cifras oficiales. Pero si nos vamos a la siguiente diapositiva y hacemos una resta, o sea, como viene ahí arriba, la propuesta inicial menos la eficiencia terminal da el número de alumnos que no concluyeron la educación media superior. O sea, es una resta sencilla, ¿no? Entonces, en la tabla se presenta en el 2010, por ejemplo, si la matrícula inicial eran 4.187.000 y la eficiencia terminal en número de alumnos son 2.604.000 y el abandono escolar, según el indicador que traíamos de 19 punto algo, da 1.980.000, entonces el abandono real son 37.8. Ajá. Y ahí trae como un comparativo, o sea, las cifras oficiales nos dicen que el abandono escolar en 1980 fue de 10.8, pero si hacemos esta resta simple de cuántos entraron y cuántos son los que salieron, y en esa trayectoria abandonaron la escuela, nos da un porcentaje de 50.30%. Y así nos vamos para 80, 1990, el año 2000 tenemos un 43% de abandono real y en el 2010 traemos un 37.80% de abandono real, ¿no? ¿Por qué viene esto? Por lo que se ha explicado, porque no consideran, o sea, no está por cohorte, sino consideran los alumnos que se van integrando, pero realmente no estamos poniéndole nombre, ¿no? Así como, a ver, Juanito se fue de la escuela, etcétera, ¿dónde está? Ahora, la siguiente, por favor. Hago una propuesta en este escrito acerca de pues, un diseño de un sistema de estadística nacional que pues yo creo que está como muy difícil de hacer porque obviamente hay muchísimos subsistemas, ¿no? Está CECITE, CECATI, los bachilleratos generales, las prepas de la UNAM, los CCHs, o sea, es una diversidad tan amplia de media superior que habría que hacer un análisis, si en su momento fue viable, ahora no lo sé o no lo sabríamos si sigue siendo pertinente. Y este sistema requeriría homologar ciertas cosas, ¿no? O sea, ciertos formatos. Entre tantos subsistemas es como ponerse de acuerdo qué hacemos. Pero esto pues, nos podría llevar a tener un termómetro más real de lo que está pasando en la situación de abandono escolar en el sentido de la cohorte. O sea, esto son cifras maquilladas. A ver, estamos diciendo que hay un 14%, pero no estamos viendo la realidad de cuántos de esa generación fueron los que abandonaron la escuela, ¿no? Entonces, pues nos conviene cuando llegan a la escuela reinscribirlos, cuando vienen de otra escuela, de otro estado, que bueno, porque las cifras, pues mi abandono va a ser menor y mi eficiencia va a ser mayor, pero eso no es real. La otra es, bueno, que este sistema único de estadística educativa que propongo, pues también podría ayudar a la homogeneización de formatos escolares, dando un paso a la sistematización de los indicadores educativos para tener mayor organización, planeación, ejecución de los programas de estudio emergentes, y así como el libre tránsito que marca, ¿no?, el Acuerdo 444 del Marco Curricular Común,
de libre tránsito. Y la verdad es que es un viacrucis para los alumnos y los padres, que en una escuela te dan la constancia, llegas a otro y no estás en el sistema, o sea, eso más bien es otro aparte, ¿no? Y que no es válido el sello y que te falta la carta de buena conducta. Y entonces ya pues dices, mejor ya no me reinscribo, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente el tema. Y ya, bueno, para concluir, pues me gustaría mencionar, estos son algunas de las referencias que se usó para el artículo y también algunas que vienen ahí de la tesis. Y esta parte, rescatar el tema del abandono escolar desde los significados. O sea, eso es muy importante porque entonces en estas entrevistas que hice a los chavos, quiero mencionar dos nada más. O sea, una fue estas prácticas pedagógicas donde dice, es que yo me salté, o sea, le estoy diciendo que no terminaron la secundaria. Entonces el chavo no estudió álgebra y llega a prepa y está en cálculo, ¿no? Entonces imagínense, si no cursó álgebra, llega a cálculo. Y entonces el profesor le decía, es que, o sea, ¿tú dónde estuviste? ¿Pasaste de noche? Pues sí, literal, ¿no? Bueno, entonces lo pasaba, él sabía, el profesor dice, él sabía que yo no había cursado y preguntaba en la clase y me preguntaba siempre a mí. Y le digo, ¿y tú crees que lo hacía? Así fue, ¿no? Me dice, ¿tú crees que lo hacía como...? Y me quedé pensando la palabra y me dice, humillarme. ¿No? Entonces él significó, el profesor lo está haciendo para humillarme. O sea, me pregunta, sabiendo que yo no cursé completa la secundaria y delante de mis alumnos, mis amigos, me pregunta. Entonces, le digo, ¿tú crees que lo hacía para...? Yo iba a decir como para molestarte, ¿no? Entonces, él me dice, humillarme. Eso es lo que él significó. Y entonces, obviamente, pues, esas son las prácticas que de la cotidianidad, que no se preguntan por el ser, que para él era una humillación el pasarlo. Y si el profesor quería hacerle un bien haciendo un reto, ¿no? A lo mejor como lo voy a retar para que aprenda más, él no lo ve así. Y entonces termina por abandonar. Y la otra fue una pregunta simple que decía, para ti, ¿qué significa la escuela? ¿Qué es la escuela? Y era como una red semántica. Y uno de ellos me dijo, ir al matadero. Y entonces me encantaba, o sea, bueno, no me encantaba, pero sí me quedé como, wow. O sea, imagínense, ya me contó su historia, ¿no? Claro que era un matadero, o sea, para él significó que la escuela era un matadero. Imagínense qué pasaba, qué práctica sabía que el joven de 17 años, pues significa que la escuela es un matadero. Y eso viene un poco, viene con la pedagogía de la cotidianidad. O sea, un comentario, no necesitamos leernos 1000 libros de pedagogía de Paulo Freire, sino simplemente, yo decía, ¿no? Un poco de saber que estamos trabajando con sujetos, con personas igual que nosotros. ¿No? Y que una palabra que a lo mejor diga, ay, pues lo dije de broma, tú como profe, o sea, pero son tan burros, y te quisiste hacer el chistoso. Habrá alguien muy sensible que lo signifique, y entonces dije, pues mamá me dijo burro, pues ya para qué voy. Puede ser tonto, y incluso un joven me dijo, para ustedes los adultos parecen cosas simples, pero para nosotros los jóvenes son cosas muy importantes. Y eso es verdad. Porque ya como profesores decimos, ay, no inventes, ¿cómo te sentiste mal por esto? O sea, mira yo las que he pasado. Claro, pero él no ha pasado por eso, está en su juventud, ¿no? Y un simple comentario puede significar bastante en esta pedagogía de la cotidiana, ¿no? Pues muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.